Déjeme saludar al padre Alejandro Solalinde, al sacerdote Alejandro Solalinde, gran amigo de Sin Censura, a quien le agradezco su paciencia y le agradezco que esté aquí para darnos su opinión, sus reflexiones sobre Francisco, que se adelanta a la casa del Señor. Te mando un abrazo, padre, ¿cómo estás? Bien, querido Vicente, eh, tristes, apenados por la pérdida de este gran profeta, pero al mismo tiempo agradeciéndole profundamente todas sus enseñanzas, su valor profético y también agradeciéndole que no deja a la iglesia a la deriva, porque gracias a Dios, uno de los grandes méritos de los cuales se va a hablar poco del Padre Francisco es que él supo delegar. Él supo apoyar una estructura de participación que hoy se llama sínodo de la sinodalidad. Hay que aprender a caminar sinodalmente de iguales como iguales, sin clericalismo, sin supremacismo masculino, sino como hermanos y hermanas. Y Él nos deja una iglesia preparada para el cambio, para continuar la transformación. Eso es lo más lindo. Por eso sentimos una agridulce, una pena por su ausencia, pero al mismo tiempo una gran esperanza, una gran tranquilidad por la enseñanza que él deja y las estructuras eclesiásticas que él deja. Querido padre Solalinde, también mencionaba temprano la congruencia. Hasta el último suspiro defendió a los migrantes. Y ayer se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos y después de reunirse con el vicepresidente, un discurso de no a la xenofobia, de no a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Él siempre fue crítico de las deportaciones, de la persecución de Donald Trump contra la comunidad migrante. Y si bien esto también tiene algo de política, pues lo más básico, ¿no? De aceptar al extranjero y de ayudar al vulnerable. Que la política no es mala, la política del bien común es necesaria. Todos hacemos política, no podemos dejar de hacer política como bien común. Lo malo sería la política de partido, pero efectivamente el Papa, especialmente Francisco, tuvo una diferencia con el Papa, con el presidente Donald Trump. La tuvo desde hace años. Y el Papa, ahí donde lo ven antes de entrar al Hospital Gemelli, nombró todavía al arzobispo de Washington, a un obispo de California, un obispo que para nada se caracteriza por ser conservador y por hacerle juego al neoliberalismo capitalista. Entonces, esa entrevista que tuvo ayer con el vicepresidente es muy importante porque al estarle señalando prácticamente los pecados más grandes de Estados Unidos, pero también hay que decirlo, hijos de su madre, de Inglaterra. Inglaterra es así, racista, clasista, discriminatoria. Si hay un país en el mundo que sean matriz de eso, es Inglaterra, ¿eh? Y ahí se pasa toda la Commonwealth. Por eso el Papa, el hecho de que haya nombrado ese arzobispo en Washington, es una cuña para Donald Trump, pero también es una advertencia para Estados Unidos para no hacerle juego a su ideología con esas características que te digo. Un país tan plural, un país hecho por migrantes, no puede ni se debe justificar un país así, racista, clasista y supremacista como lo es el Donald Trump. Y claro que no te voy a preguntar, pero me imagino que tienes mucho que decir. Sé que estás también esperando participar en otros espacios, te están buscando lo de las televisoras mexicanas dándole vuelo a las campañas racistas de Trump por dinero, tristemente, pero tú has hablado mucho de la transformación de la Iglesia Católica desde todos los años que tenemos de conocerte, padre. También viene una lucha fuerte de poderes para elegir al sucesor de Francisco. Los conservadores, los progresistas, esos que progresistas que podrían seguir el legado de Francisco, esos conservadores que no estaban muy contentos con Francisco y la posibilidad de que se elija a un papa negro o un papa asiático. Nunca antes más cercana, creo yo, la posibilidad.
Y bueno, ya se habla incluso de, Dios nos libre, de Aguiar Retes como posible candidato también, el arzobispo de México, con mucho respeto, lo digo, porque le ha entrado a la política y a la política con, es mi opinión, sucia desde su liderazgo católico en nuestro país. ¿Qué piensas del proceso de sucesión y de tal vez de las barbaridades que dice tu amigo Vicente Serrano, querido padre Solalinde? En primer lugar, con todo respeto lo digo también, nuestros cardenales mexicanos nada tienen que hacer ahí en el Vaticano. El contexto ahora del Vaticano es de cambio y ellos son muy conservadores. Todos los obispos de México, hay que decirlo, son buenos, pero son conservadores, no están por la transformación. Y la prueba está en que a meses de haber terminado el sínodo de la sinodalidad, casi no han hablado de esto a la gente, casi no han hecho campaña, casi no han dicho que tenemos que entrarle al cambio, a la transformación de la iglesia a través del sínodo de la sinodalidad. Pero lo han tenido muy guardadito porque este sínodo se refiere a la transformación que va a pasar de la iglesia como monarquía a un estado democrático, a una iglesia democrática, a una santa sede libre. Entonces sus cardenales tienen muy poco que hacer ahí, no hacen ruido en absoluto, son completamente irrelevantes e insignificativos. En cambio, a quien yo le veo muchas posibilidades de salir, y es una gran persona, es Mateo María Zuppi. Se escribe con Z y doble P. ¿Por qué? Él es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, él es arzobispo cardenal de Bolonia, es de la influyentísima comunidad de Sant'Egidio, y entonces él tiene muchísimas posibilidades, es muy querido en Italia, es un hombre carismático, es un hombre políglota que tiene el cambio en su corazón. Otro, el segundo a quien yo le veo grandes posibilidades, es efectivamente el arzobispo cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle. Es una maravilla de hombre. Es carismático, simpático, de 62 años, es joven. Y él, yo pienso que llevaría el cambio. Es ahora el dirigente de la Rota Romana, de la Curia Romana. Y él llevaría el cambio porque además es una persona que ama mucho a la iglesia, ama profundamente a la iglesia, a los pobres. También Mateo Zuppi, de la Escuelita de los Pobres de la Comunidad de Sant'Egidio, también. Y un tercero que yo le veo, Pietro Parolini, que también es buena persona y ha optado por el cambio, pero él es más diplomático. Él es más diplomático y quizás sería un término medio como moderador entre los, digamos, que buscan el cambio, los progresistas, y los más conservadores, pues liderados por el arzobispo cardenal de Guinea Ecuatorial, el cardenal Sará. Entonces, así están las cosas, y yo pienso que la iglesia no va a tener reversa, porque el Papa nombró más de 80 cardenales, y esos cardenales son por el cambio. Pienso que ahorita mi cálculo es que se van a hacer, primero, lo que yo creo que va a hacer, embalsamar al Papa, dejarlo en condiciones para que lo visiten miles de peregrinos, que harán miles y miles, unas filas enormes para saludarlo, despedirlo, y luego se preparan dos cosas, las exequias que tienen que ser con todos los diplomáticos. La iglesia no hay que olvidar que es una maestra en diplomacia y que tiene que ver todos los invitados, a quién se invita, sobre todo a quién no, quien no es prioritario, quiero decir, no que excluya, sino que no es tan prioritario. Y después de toda esta ceremonia, que posiblemente va a ser la próxima semana, en adelante, de lunes, martes de la otra semana, y también yo veo que ya están, de alguna manera, ineludiblemente, preparando algo del sínodo, del cónclave. El cónclave es algo que se tiene que hacer, y de hecho, aunque no se diga, y de hecho es de mal gusto empezar a hacerlo ahorita en las exequias del Papa, pero es inevitable, seguramente ya se está comentando, ya se están haciendo corrillos, ¿verdad?, entre los mismos cardenales, para ver la conveniencia, unos por cuestión política, pero otros
por cuestión bien guiada por el Espíritu Santo, con una corresponsabilidad para asegurar el cambio y la transformación en la iglesia, Vicente. Hablando de responsabilidad, ¿no te pareció irresponsable que trajeran al Papa Francisco de arriba abajo, dada su delicada salud? Era obvio, era claro, se veía que no estaba bien y aún así en el papamóvil sale ayer al domingo de Pascua, al domingo de Resurrección. A mí en lo particular me dejó un mal sabor de boca sabiendo cómo estaba el Papa, pues así. Pero bueno, tus reflexiones para cerrar, querido padre Alejandro Solalinde. Que tenemos que estar llenos de esperanza, porque lo que viene es lo mejor. Lo que vivimos con el Papa Francisco es muy bueno, lo que viene es lo mejor. Hay que tener mucha confianza en el Espíritu Santo, en su gracia, saber que la iglesia no está a la deriva ni de políticas rastreras o con intereses humanos, sino sobre todo guiada por el Espíritu Santo. Entonces yo pienso que hay que tener una gran confianza en el cambio. La iglesia tiene que transformarse, seguirse transformando y yéndose sobre todo a los pobres, a los más pobres, a los marginados. La iglesia está para amar a todos, para servir a todos. Todos cabemos en la iglesia, pero sobre todo empezando por los últimos, ¿verdad? Empezando por los más pobres. Por ahí tiene que ser la transformación de la iglesia y dejar de ser un poquito más un Estado del Vaticano para convertirse más en la Santa Sede. En Roma, ahorita en estos momentos, se va a hacer hay un gran movimiento ya. Y yo fui esta mañana invitado por Roma, pero dije que no, declinaba. Una empresaria de California me decía que si era por dinero me pagaba todo. Dije que no era necesario que yo fuera, pero desde aquí, junto con toda la feligresía de México, de Estados Unidos, de todos lados, anhelamos ese cambio y aplaudimos la alegría, la fuerza del Espíritu Santo para que pueda venir esa continuación de los cambios, de la transformación en la Iglesia Católica, Vicente. Padre Alejandro Solalinde, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos y gracias por tu amistad. Igualmente, un abrazo. Cuídate. El padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, por allá en Oaxaca, hablando con nosotros sin censura.